Bienvenidos de nuevo a este espacio, donde exploramos la literatura que nos desafía y nos marca. Hoy nos adentramos en una novela que funciona como una trampa febril, una lectura que te sumerge en una atmósfera desesperante y casi irrespirable. ¿Alguna vez han leído un libro que se siente como una pesadilla de la que no pueden ni quieren despertar? Hoy hablaremos de uno de esos libros. Se trata de Distancia de rescate, de la magistral escritora argentina Samantha Schweblin. Antes de sumergirnos en sus turbias aguas, quiero asegurarles que esta reseña será libre de spoilers importantes, para que puedan vivir la experiencia de lectura con toda la intensidad que merece. Acompáñenme a descubrir la premisa única que hace de esta novela una obra maestra del desasosiego. Lo primero que debe saberse sobre Distancia de rescate es que su poder hipnótico reside en su estructura. Su característica más distintiva no es un mero artificio, sino la clave que nos encierra en su lógica aterradora. Toda la historia se despliega a través de un diálogo urgente y febril entre dos personajes: Amanda, una mujer postrada en una cama de hospital, y David, un niño que le susurra al oído. La conversación es un pulso contra la muerte. «Voy a morirme en pocas horas», admite Amanda, mientras la voz de David le confirma su ominosa proximidad. «Estoy arrodillado al borde de tu cama». Al eliminar a un narrador tradicional, Schweblin nos fuerza a entrar en el espacio cognitivo de Amanda. No solo leemos sobre su confusión, la experimentamos. El objetivo de este diálogo es encontrar el punto exacto donde todo comenzó a torcerse. El origen de los gusanos, que, según David, la consumen. Este misterio es el motor de la narración, una carrera contra el tiempo para entender la catástrofe. La voz de David nos manipula con la misma eficacia con la que manipula a Amanda, interrumpiéndola constantemente con frases como «eso no es importante» o «estamos perdiendo el tiempo». Así, el lector se convierte en un tercer participante en esta conversación desesperada y claustrofóbica, obligado a buscar pistas en cada palabra y a sentir la misma urgencia que los personajes. Esta urgencia narrativa nos lleva directamente al concepto que da título al libro. Si la estructura es el esqueleto de la novela, el concepto de distancia de rescate es su corazón latiente y angustiado. Es una idea que trasciende la trama para anclarse en una ansiedad universal: la maternidad. El concepto lo define la propia Amanda con una precisión escalofriante. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo a esa distancia variable que me separa de mi hija, y me paso la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Este cálculo constante es el verdadero motor del thriller psicológico. El peligro se mide a través de un hilo invisible que une a Amanda con su hija, Nina. Pero Schweblin weaponiza esta ansiedad universal. El terror de la novela no nace solo del miedo materno, sino de la espantosa revelación de que esa distancia protectora puede ser corrompida por fuerzas externas e invisibles. Un veneno literal que se filtra por el agua y la tierra transforma un instinto de protección en una fuente de pavor constante y paralizante. Es esta idea tan visceral y relatable lo que hace que Distancia de rescate sea una lectura profundamente perturbadora. Y es en el escenario donde esta angustia se desarrolla donde la novela revela su genio más oscuro. La maestría de Samantha Schweblin reside en su habilidad para construir el terror no desde lo sobrenatural, sino desde la perversión de lo familiar. El miedo en esta novela nace de la extrañeza que se infiltra en un entorno idílico hasta corromperlo por completo. Lo que comienza como unas simples vacaciones en una casa de campo se transforma en una pesadilla. Schweblin analiza el proceso de corrupción de lo mundano. El campo no es un refugio, sino un paisaje de amenazas invisibles. El ejemplo más claro es el riachuelo. No es un mero telón de fondo. En la historia de Carla, la vecina de Amanda, es el vector de la intoxicación. Es allí donde su caballo bebe antes de morir horriblemente hinchado y donde su hijo David juega justo antes de enfermar. Como ella misma dice, lo que sea que hubiera tomado el caballo, lo había tomado también mi David.
Lo monstruoso y lo trágico no irrumpen desde afuera, sino que emanan de lo trivial, del agua del arroyo, de la tierra de los sembrados, de las conversaciones casuales que se cargan de un peligro latente. Los personajes de Distancia de Rescate no son individuos tradicionales, sino recipientes de la ansiedad y el misterio que impregna la historia. Son ecos de un desastre que se intuye pero no se comprende. Amanda es nuestro punto de anclaje. A través de su memoria fragmentada y su lógica desafiada, experimentamos la historia. Su paranoia materna se revela trágicamente como una percepción lúcida de la realidad. Carla, la vecina, es el catalizador del horror. Su historia sobre su hijo David es la primera evidencia de un veneno tangible con consecuencias físicas y espirituales. Relata que tras enfermar por el agua del riachuelo, llevó a David a un extraño ritual en una casa verde para salvarlo mediante una migración de su espíritu. El resultado, dice, es que el niño que regresó ya no es el mismo, es un monstruo. Su relato introduce la posibilidad de una contaminación que no solo enferma el cuerpo, sino que altera el alma. Una idea reforzada por su ominosa advertencia. Estamos en un campo rodeado de sembrados. Cada 2 por 3 alguno cae, y si se salva, igual queda raro. David es la voz enigmática que guía la narración. Es un niño alterado por el veneno del lugar, un oráculo infantil que parece saber mucho más de lo que revela y cuyas preguntas son la brújula que nos orienta en esta pesadilla. La forma en que las historias de estos personajes se entrelazan es producto del estilo narrativo único de la autora, una elección que define por completo la experiencia de lectura. El estilo de Samantha Schweblin es una herramienta de inmersión total. La estructura de diálogo continuo, sin apenas descripciones ni narrador omnisciente, nos sumerge directamente en la mente febril y confundida de Amanda. Desde las primeras líneas nos sentimos tan desorientados como ella. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusanos? Como gusanos, en todas partes. Leer esta novela es como estar en esa cama de hospital junto a Amanda, escuchando la voz de David en nuestro propio oído, intentando armar el rompecabezas al mismo tiempo que ella. Esta elección estilística no es simple adorno, es el mecanismo que genera la claustrofobia y la urgencia que definen la obra, convirtiendo la lectura en una experiencia física y sensorial. Teniendo todo esto en cuenta, es importante aclarar que esta no es una historia de terror convencional. Recomiendo encarecidamente Distancia de Rescate a quienes disfrutan del horror psicológico en su máxima expresión, de las atmósferas opresivas que se meten bajo la piel y de las narrativas experimentales que desafían las convenciones. Es un libro para lectores que gozan con las historias que dejan más preguntas que respuestas y que aprecian la literatura que explora temas profundos como la maternidad, la paranoia ante la toxicidad invisible y la fragilidad del cuerpo en un entorno hostil. Es además una lectura indispensable para quienes se interesan por el eco-horror y la ficción que denuncia las aterradoras consecuencias de la negligencia medioambiental, encarnadas en esa imagen final de los campos de soja como una plaga inmóvil a punto de irritarse. En resumen, Distancia de Rescate es una novela corta pero inmensamente poderosa. Es una experiencia de lectura visceral, una fiebre literaria que se queda resonando en la mente mucho después de haber cerrado el libro. Samantha Schweblin nos demuestra que el verdadero terror no siempre grita, a veces simplemente susurra al oído. Me encantaría conocer su opinión. Dejen en los comentarios si ya han leído el libro y qué les pareció, o si planean leerlo después de esta reseña. Me fascina leer sus perspectivas. Gracias por acompañarme una vez más. Si les ha gustado este análisis, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún futuro contenido literario. Nos vemos en la próxima página.